vamos a, vamos a entrar ya en detalles, digamos, un poco acerca de las estructuras. Este tercer capítulo hablaba un poco más de las estructuras de cómo vamos a trabajar esos datos. Entonces, pues son abstracciones de los datos. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo vamos a trabajar con los datos, cómo vamos a traer esos datos de todos los clústeres y todo como tenemos dividido la información en Spark, cómo vamos a trabajar con esos datos. Y lo que nos va a permitir es trabajar con los datos de forma tabular, es decir, como habíamos hablado, como una hoja de Excel, como lo que sea. Y aquí entra lo que ha mencionado ahorita. En Spark, todos los tipos de datos, o bueno, todas esas abstracciones son inmutables. Abstracciones o estructuras son inmutables. Es decir, las cambiamos, pero nunca modificamos la fuente. Y vamos a ver los tres tipos de datos. Como mencionaba al principio, en la presentación anterior, todo se basa en RDD, que son Resilient Distributed Datasets, o sea, esos datasets distribuidos. Es la abstracción más básica o la estructura más básica que tuvo Spark. Esto ya ahorita vemos como la línea del tiempo, pero básicamente esa era la forma inicial de abstraer los datos. Aún podemos trabajar con ella, pero esta fue la que nació primero. Todas las abstracciones de datos, todas las estructuras tienen tres partes principales. Entonces tenemos acá las dependencias, es decir, cómo se construye esa abstracción. Entonces podemos verlo como el esquema al cual vamos a traer esos datos que están en la base, en la información de Spark. Las particiones, que pues son precisamente como está distribuido esa información en cada uno de los clústeres, y las funciones de cómputo, es decir, qué podemos hacer con esa estructura. ¿Listo? Y en el caso de los RDE, pues podemos hacer dos tipos de operaciones, que eran básicamente transformaciones, transformar el tipo de dato, o algunas acciones sobre eso. O sea, para cada una de esas, pues hay varias posibilidades, pero las podemos agrupar en esas dos grandes categorías. Listo, ahora entrando un poco a trabajar con cada una de las estructuras. Entonces, aquí vemos un ejemplo, bueno, el libro nos muestra un ejemplo de cómo en Python trabajar con el RDD. Miren que aquí no estamos usando data frames, ya vamos a ir para allá. Y lo que vamos a hacer es agregar todas las edades para cada nombre, agrupando por el nombre y luego haciendo un promedio. ¿Listo? Entonces, os quiero invitar a que nos tomemos un minuto y tratemos de descifrar ese código que hay ahí. Ok, Guillermo, ¿podrías explicar más o menos de qué va el código? Listo, entonces, como les mencionaba, la idea del código es la que vemos arriba, es coger las edades, agrupar por nombre y luego promediar esas edades. Entonces, aquí estamos trabajando con el RDD, que recuerden que es como esa estructura básica que traía. Y
para esta RDE, pues podemos hacer estos dos tipos de transformaciones, estos dos tipos de operaciones, transformaciones o acciones. Entonces, aquí, luego de llenarlo y de tener los datos, estos serían nuestros datos. Aquí, para trabajar con el RDE, pues a punta de o solo usando esas transformaciones y esas acciones. Entonces, aquí para hacer ese promedio de edades, entonces hicieron un mapeo, que es eh, transformar, sí, transformar los datos para reducir la cantidad. Aquí hay un reduce. Entonces hay maps y hay reduce para hacer ese promedio de edades. Entonces, el objetivo de ver el código o de por lo menos revisarlo y haber como intentado pensar qué hacía ese código era precisamente que cuando nació Spark estaba solo esta estructura de datos y precisamente esos trabajos a punta de transformaciones y acciones, pues son difíciles de entender. O sea, cuando vemos este código, no es claro dónde se hace el promedio, dónde se hace la agrupación y dónde están seleccionando los nombres. Entonces, aquí todo se está manipulando a partir de llaves. Entonces, ese era el problema que se tenía con esta estructura inicial. Y ellos lo colocan en esos cuatro términos. Entonces, a lo que buscaron llevar a Spark, que es que fuera un lenguaje expresivo, simple, es decir, que pudiéramos entender lo que se está haciendo al ver el código, es decir, un lenguaje más amigable con los desarrolladores, uniformidad y esa composabilidad es como, o bueno, yo la entendí como agruparlo, como tener expresiones más agrupadas. Entonces, esta fue, digamos, la forma inicial de trabajar con los datos en Spark. Ahora, ¿qué pasa si hacemos eso con un data frame? Que de hecho ya vimos algo inicial que nos mostraron en la presentación pasada. Entonces, aquí está para Python. Entonces, acá creamos el data frame y hacemos un group by y aquí tenemos la agregación y el average. Entonces aquí tenemos todo en una línea donde podemos ver claramente, listo, aquí agrupo por el nombre, aquí no estamos accediendo por llaves como estaba en el caso anterior, que la posición 0, la posición 1, aquí accedemos por llaves y hacemos el promedio de la edad. Entonces aquí se ve claramente el promedio de la edad, luego agregamos y luego eso lo agrupamos por nombre. Y pues finalmente vemos el resultado. Entonces, esto fue lo que buscó Spark a lo largo del tiempo. Y aquí vemos el data frame, que es una estructura de Spark. ¿Listo? Hay otra estructura que también vamos a ver, pero la idea es comprender cómo nació y a lo que llegó. Entonces, acá vemos digamos, la evolución histórica de esas estructuras, o ellos las llaman APIs, donde primero estaba las RDD, entonces que ahí teníamos una colección distribuida de objetos del runtime de Java. Luego, en 2013 llegaron los data frames y en 2015 llegaron los datasets. Ya vamos a entrar a ver en detalle tanto los data frames como los datasets. ¿Listo? Pero todas estas son formas de trabajar con nuestros datos, que también van a depender del lenguaje. Entonces, aquí en el data frame vemos que ya tenemos algo, por ejemplo, que nos hace un plan y nos optimiza lo que queremos hacer, las queries que queremos hacer. Y adicionalmente, pues es ya eficiente
en su representación interna en memoria. Entonces, aparte de que nos permite trabajar con los datos de una forma más amigable, pues paralelamente lo optimizaron a que fuera rápido y eficiente en memoria. Listo. ¿Cómo se logra esto? Eso se logra con un término que vamos a encontrar en el libro como DSL, Domain Specific Language, que lo que nos permite es trabajar en nuestro lenguaje nativo, en el lenguaje que vayamos a trabajar en escala Spark y no usando las sentencias que ellos habían definido para los RDS. Entonces aquí ya podemos usar sentencias de Python, de Scala o de Java. ¿Listo? Y recordando que pues vamos a trabajar con los datos de forma tabular. Listo, entonces los data frames son tablas distribuidas en memoria. ¿Listo? Y tenemos las columnas nombradas y tenemos un esquema. Entonces tenemos la tabla, cada columna pues tiene un nombre y cada columna también va a tener un tipo de dato. Esto va a tener un tipo de dato. Y esos data frames los creamos usando un esquema. Entonces aquí vemos tanto para Scala como para Python cómo creamos ese esquema. Entonces, para el caso de Python, entonces tenemos el struct type y aquí es muy similar a cómo trabajaríamos con un ORM para los que trabajamos más en Python. Entonces acá tenemos un campo y ¿cómo se va a llamar? Y su tipo. Entonces, string type, string, integer. Entonces, lo mismo para escala. Entonces, definimos el template, como si declaráramos la tabla en SQL. Esto para data frames. Sin embargo, desde Spark 2.0, lo que hicieron fue agrupar las APIs como esas Structured APIs. Entonces, esas Structured APIs son cómo vamos a trabajar con los datos. Y podemos trabajar de dos grandes formas, tipadas o no tipadas. Entonces, aquí vemos que para no tipadas, entonces tenemos data frame o dataset raw, que lo trabajaríamos en escala. Entonces, ahí en escala es un alias. Ya vamos a entrar en detalle en esa parte de escala. Y como APIs tipadas, entonces aquí solo aparece para Scala y para Java, porque pues ya sabemos que Python es dinámicamente tipado, entonces no se puede forzar el tipo en compilación. Entonces, esto nos va a permitir trabajar con los datos según si es tipado o no, va a ser data frame o dataset, que es el otro tipo de estructura. Entonces, ¿qué va a pasar? Para el caso de los data frame, entonces tenemos acá que es un grupo de objetos genéricos, ¿listo? En escala, acá estamos hablando solo de escala. Entonces, cuando hablamos de un data frame en escala, son objetos genéricos, es decir, no tienen un tipo asociado. Y acá vemos que cada columna es no tipada, ¿listo? Es un objeto no tipado. Pero también podemos declararlos como datasets. Un dataset ya va a ser fuertemente tipado. Esto puede ser la misma estructura, puede ser la misma tabla, pero aquí ya estamos tipando los datos. ¿Listo? Y ese tipado se verifica, si declaramos un dataset, ese tipado se verifica en compilación.
cuando estamos compilando Scala o Java, esos datos se van a verificar si los declaramos como dataset. En Scala tenemos la flexibilidad de usar un data frame y ya no se va a verificar ese tipado porque miren que tenemos objetos genéricos. Sin embargo, pueden contener la misma información. ¿Listo? Esto lo vamos a ver ahorita, va a implicar mucho hacia manejo de errores. En conclusión, los datasets tienen sentido solo en Java y Scala, porque son fuertemente tipados. ¿Listo? O sea, puede ser la misma tabla, pero va a ser fuertemente tipada. Y en Python y en R, pues solo trabajaríamos con data frames. Esto no existiría ese concepto de data frame, porque esos tipos se van a verificar en tiempo de compilación. Entonces, cuando se esté compilando el programa, pues en los lenguajes compilables se va a verificar. Aquí vemos un resumen de cómo estos tipos de datos se trabajan. Entonces, para escala tenemos dataset y data frame. Entonces, miren que están los dos, pero dataset es, el data frame es un alias de un dataset genérico. Entonces, aquí se pueden tener los dos, considerando que pueden ser objetos genéricos. Entonces, tipado o no tipado, Java pues ya solo nos va a permitir tipado y Python y R solo nos van a permitir data frames. ¿Listo? Como una fila genérica no tipada. ¿Cuándo usar uno u otro? Era uno de los principales puntos que trataba ese capítulo. Entonces, el uso va a ser principalmente hacia lo que queramos hacer y a qué tanto control necesitamos sobre lo que hace Spark. Entonces, ahí en la página 74 del libro, del PDF es la 98. Ahí pueden, digamos, detallar otros tipos de casos que presentan. Sin embargo, la mayoría es use data frame o dataset. Aquí yo saqué los principales donde sí sugieren usar más uno que otro. Entonces, nos dicen que si queremos ser estrictos en tiempos de compilación y verificar que no se creen clases específicas, nos recomiendan usar dataset, porque el dataset ya es fuertemente tipado. Entonces, aquí, digamos, más que todo por seguridad. Ahora, si hay relaciones similares, como si lo tuviéramos en una tabla y en queries SQL, nos recomiendan usar data frames. Entonces, si vamos, por ejemplo, a hacer operaciones como de joins o vamos a, principalmente de joins, y vamos a hacer esos joins para poder analizar esos data frames unidos, cosas que podríamos hacer, por ejemplo, si trabajamos con la librería de pandas de Python. Entonces, lo podemos hacer en Spark, pero pues nos recomiendan usar data frames. Y por eficiencia en velocidad y en espacio, también nos recomiendan data frames. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Listo. Aquí vemos lo que hablábamos de manejo de errores. Miren que los datasets, cuando estábamos viendo la línea de tiempo, los datasets fueron como las últimas estructuras creadas por ellos hacia 2015, principalmente por seguridad y manejo de errores. Entonces, que los errores no salgan en tiempo de ejecución. Esto que cuando esté corriendo
el script de Python o de R, pues tengamos el problema y se detenga la ejecución. Entonces acá vemos cómo sería en SQL. Entonces en SQL los errores sintácticos y los errores de análisis van a ser en tiempos de ejecución. En DataFrame nos verifica sintaxis antes de ejecutar el código, pero los errores de análisis solo los vamos a ver cuando se ejecute. Y Dataset nos va a verificar estas dos cosas en tiempos de compilación. Listo, ¿y qué pasó con los RDS? O sea, con esa estructura inicial que veíamos donde solo podíamos usar map, operaciones de transformación o de acciones. Entonces, aún se usan, pero ya para casos, digamos, muy específicos. Vemos que trabajando hacia, por ejemplo, mi background que es más hacia electrónica, lo vería más, o digamos, hablando en lenguajes de programación, lo veríamos más como un assembler o como un tipo de lenguaje más cercano hacia la máquina, en este caso más cercano hacia el core de Spark. Entonces, se pueden usar, pero lo recomiendan para, por ejemplo, especificarle a Spark cómo tiene que hacer la query. ¿Listo? No dejarle a Spark que le envío esta query y mire a ver usted cómo la hace, sino si yo quiero decirle, mire, haga primero esto, redúzcame los datos así, luego filtrelos. Entonces, eso se puede hacer usando los RDDs, que es la estructura inicial. ¿Listo? Y ya para temas principalmente de optimización en, ya en el flujo de trabajo. Entonces aún se usan, pero son casos, digamos, muy puntuales. Por último, vamos a detallar cómo usando data frames y datasets, cómo se realizan las queries. Entonces, cómo Spark llega a ejecutar esas queries que nosotros escribamos, bien sea en SQL o bien sea en el lenguaje que nosotros trabajemos. Entonces, acá él nos muestra como el entorno o el stack, lo llaman ellos, de Spark. Entonces, acá tenemos los tipos de datos. Acá tenemos el SQL de Spark, es decir, cómo él corre ya las queries. Acá tenemos la aplicación, acá tenemos el shell que nos mencionaban anteriormente. Y aquí conectores ya a otras herramientas externas como Tableau o Snowflake. Entonces, para poder hacer la query, está este Catalyst Optimizer, que es este que tenemos acá en Spark SQL, que es el que nos va a traducir y a optimizar la query sobre todo. Para eso tenemos 4 pasos. Tenemos un análisis, tenemos una optimización lógica, luego pasamos a un plan físico y luego a una generación de código, que aquí podemos ver todas esas etapas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, miren que salimos de los tipos de datos, un data frame, un dataset o SQL ya a nivel de Spark, y empezamos con un plan lógico, es decir, cómo voy a ejecutar esa query. Entonces, él realiza un análisis de esa query, que era el segundo paso, para obtener ese plan lógico. Aquí entra un catálogo. Ese catálogo es porque Spark, para poder hacer una planeación de cómo voy a hacer esta query, o sea, si nosotros vemos un query de un join, por ejemplo, aquí lo tenemos, entonces necesito hacer un filter,
sobre un join. ¿Listo? Entonces, esa parte inicial lo que nos permite hacer, entonces miren que aquí estamos entre el logical plan y el physical plan, entonces estamos entre estos dos pasos, entonces logical plan y physical plan. Entonces, antes de hacer este logical plan de decir, bueno, esta es la query que necesito hacer, entra este catálogo y ese catálogo, como su nombre lo indica, no es más que una base, una pequeña base de datos en la cual Spark guarda la información de cuáles son los tipos de datos que tienen las columnas, cuáles son los nombres de las columnas, cuál es el tamaño de las columnas principalmente. Es decir, él antes de hacer el plan lógico, acá ya tiene una idea de, bueno, él me está pidiendo un filter sobre tal columna del join. Y ese join lo quiere hacer con esta tabla y esta tabla tiene un tamaño, digamos, de 1000 filas. Y el join lo va a hacer sobre los IDs, que son, por ejemplo, enteros. Y esta tabla user stable es de este tamaño, tiene estas otras filas. Entonces, si vamos a hacer el join, pues se va a traer todas las filas de allá. Entonces, ese catálogo lo que le permite es enriquecer de información este plan lógico para tomar decisiones. Entonces, él lo que quiere es hacer esa query de la forma más óptima posible. Entonces, aquí veníamos con el catálogo, llega al plan lógico donde está la query y él empieza a hacer una optimización lógica. Toda esa optimización lógica es la fase 2, donde él empieza a generar múltiples opciones de hacer este query. Entonces, múltiples opciones de hacer este query. Entonces, por ejemplo, una opción acá es escanear usuarios, luego filtrarlos, escanear los eventos y luego de eso hacer ese join. ¿Listo? Este es uno de los posibles escenarios que él generó. Entonces, aquí se genera un plan, se optimiza. Entonces, esa optimización ya es, digamos, más orientada de pronto a la matemática o la algorítmica, donde para cada uno de los planes que generó, entonces yo puedo hacer ese query de varias formas y para cada una de esas formas asigno un costo computacional. Yo digo, listo, si lo hago, por ejemplo, de la forma cruda, trayéndome toda esta tabla, trayéndome todo este archivo, haciendo ese join y luego filtrando, él asigna un valor, un costo computacional a esto, que como podemos, digamos, suponer, va a ser un costo alto, porque me estoy trayendo toda la tabla de usuarios. ¿Listo? Él genera muchos planes y dentro de esos, pues él escoge el más sencillo, el de menor costo. Es decir, hace una optimización, buscando el plan con menor costo. Entonces, de aquí a ahí. De aquí se genera el plan físico. Entonces, cuando esos planes lógicos que tenía obtiene el plan óptimo, es decir, el que tiene menor costo computacional, según las reglas que tiene internas Spark, luego ese plan lógico empieza a generar un plan físico. Empieza a generar un plan físico para él empezar a ver cómo va a sacar la información de las tablas. Entonces, por eso vemos que este plan físico es como varias capas, porque aquí ya entra a dónde están los datos, cómo los voy a traer de cada uno de esos clusters que tengo, cada uno de esos unidades de cómputo que tengo. Entonces, ese plan físico empieza a evaluar eso, cómo va a traer los datos, también asigna una función de costo y al final de los múltiples planes físicos que él genera, escoge uno. Escoge un plan físico
y hace una generación de código, que esa generación de código básicamente es como compilar. Así- No es exactamente compilar, pero entre comillas es como si todo este proceso llega a obtener una query compilada que en realidad es un código eficiente de Java. Entonces, ellos lo nombran literalmente como generar un eficiente Java bytecode. Entonces, ese Java bytecode es el que se obtiene acá. Y ese Java bytecode que hace el query va y se ejecuta en cada una de las máquinas que están almacenando la información. Entonces, así vamos desde un query que tenemos acá a nivel, digamos, alto. Seleccionamos cómo lo hacemos, miramos dónde están los datos y cómo vamos a traer esos datos. Antes de hacerlo, aquí todavía no hemos traído los datos. Y finalmente compilamos o obtenemos un código de Java eh, óptimo, binario casi, para traer esa información. Entonces, todo esto lo realiza cuando le enviamos, digamos, una query a alto nivel. Acá vemos entonces el plan lógico inicial, luego el cómo sacó el plan físico, donde hacía un scan primero, hacía el filter acá, no el filter al final, y el plan físico, entonces aquí ya hace un join, pero ese join lo hace sobre las queries optimizadas a donde estén cada uno de estas tablas. Son donde esté eventos y donde esté usuarios, optimiza cómo traer esos datos, pero solo los datos que se necesitan, y al final ya hace el join, pero solo con los datos que queremos. Listo. Esta sería, digamos, la parte de cómo funciona este Catalyst Optimizer, el que nos permite hacer queries de alto nivel en Spark. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A mí una pregunta igual en el chat sobre cuál es más óptimo, Dataset, DataFrame o un RDD. ¿Cuál es más eficiente? Entonces, eficiente, ellos recomiendan a nivel de memoria, ellos recomiendan DataFrame. Esto yo siempre en las recomendaciones, o sea, a revisarlas aquí. Entonces, ellos tienen una sección que dice, bueno, DataFrame o datasets, ¿cuál de los dos? Entonces, ellos dicen, si usted quiere decirle a Spark qué tiene que hacer y no cómo, DataFrames o datasets. Si usted quiere enriquecer semánticamente con abstracciones de alto nivel, entonces como el group by que veíamos y todo eso, y operaciones en su lenguaje que está trabajando, data frame o datasets. Y los datasets, que fue el caso que coloqué ahí, solo cuando queramos verificar estrictamente los tipos en compilación. Entonces, de los casos que tenemos ahí, en ninguno recomiendan RDD. ¿Listo? RDD solo como los casos especiales que yo coloqué aquí, que es ya si queremos decirle cómo va a hacer las cosas, o si queremos, si tenemos como un API o un paquete que ya está escrito en RDD y pues ya nos tocó cómo está escrito ese paquete. Pero en general, data frames. Y si tenemos problemas con tipos de datos y queremos verificar eso, datasets. Si estamos trabajando solo en Java o en Scala. Listo, entonces, La recomendación es usar una de las dos, DataFrame o Dataset, por este motor, el motor de optimización, ¿no? Como nos contabas de el Catalyst, sí. hace un mejor plan de optimización con el data. En cambio, cuando uno hace un RDD, no está esta optimización. Entonces, como que una labor más
performance. En cambio, en las otras opciones le dejamos esa tarea, esa labor al optimizador. Y no sé si había una parte de Tuxten en este capítulo, porque eso también sería interesante conocerlo. No, no, no hablaban de, solo hablaban del Catalyst, no hablaban del Tuxten. Ok, Pero pero en el podríamos, futuro se va a tocar, entonces también es otro punto importante a conocer. Esto es el Catalyst y el Tuxten. a nivel general, ¿qué hace el Tuxten? Porque sí lo colocan aquí también dentro del motor de Spark, pero no, Sí, también sería no. otro optimizador el que crea la secuencia de los DAC. Tampoco lo conozco muy bien a profundidad, pero estaría bueno conocerlo. Seguro, de hecho, que lo tocan más adelante. Ya lo veremos. Sí, seguramente. Listo, entonces de forma general es eso. Ellos tenían, digamos, ahí algunos ejemplos de código que, bueno, por tiempo no alcanzamos a revisar y por tiempo tampoco alcancé a preparar.